Llegué a casa temprano con pasteles de la panadería que a ellas les encantaba. Si se entera, lo perdemos todo. Me quedé paralizado por la conmoción, escuchando la conversación entera entre mi esposa y su hija. Llegué a casa temprano con una caja de pasteles todavía tibia en el asiento del copiloto. Canela y azúcar frita llenaban la cabina de mi vieja Silverado como un consuelo barato. Ni siquiera había entrado en la cocina cuando oí la voz de mi esposa, baja, urgente. El tipo de susurro que no está hecho para la luz del día. Si se entera, dijo Laura, lo perdemos todo. Y entonces Mariana, mi hijastra, la niña que ayudé a criar, respondió con la calma de una mujer leyendo la lista del súper. No lo hará. Nunca mira. Me quedé allí, con la mano todavía en el pomo de la puerta, conteniendo la respiración. Y por un segundo, el mundo entero se redujo a un sonido simple y estúpido, el suave clic de mi propia llave girando, como si acabara de quedarme fuera de mi propia vida. Te cuento ese momento primero porque ahí es donde todo terminó de todos modos. Justo al borde de mi cocina, escuchando la verdad de la manera más dura. Pero el acantilado por el que caí no comenzó esa noche. Comenzó años antes en Monterrey, Nuevo León, en una pequeña casa de 2 pisos en una calle donde la gente corta el césped los sábados y saluda como si de verdad lo sintiera. Mi nombre es Ricardo Hernández. Todo el mundo me llama Rico. Tenía 56 años ese invierno, con una rodilla izquierda maltrecha por demasiadas escaleras y demasiados cuartos de calderas de escuelas, y un trabajo que no salía en los titulares pero que mantenía la ciudad en funcionamiento. Era el jefe de mantenimiento de las escuelas públicas de Monterrey. Eso significaba que sabía cómo sonaba un sistema cuando estaba a punto de fallar. Una caldera no se muere sin más. Una tubería no revienta así como así. Primero, hay un traqueteo, un siseo, una gota que aparece en la placa del techo como un moratón. Aprendes a escuchar. Pensaba que también había estado escuchando en casa. Laura y yo llevábamos casados 15 años. Ella tenía 52, trabajaba en la recepción de una clínica dental en la avenida Gonzalitos y era el tipo de mujer que sabía el cumpleaños de todos y se olvidaba del suyo. No era ostentosa. No era cruel. Era práctica. Al menos, eso es lo que me decía a mí mismo cada vez que se ponía cortante conmigo por el dinero o me decía que era demasiado blando con Mariana. Mariana tenía 29 años entonces, la hija de Laura de su primer matrimonio. Su padre biológico, Antonio, vivía en Saltillo y aparecía cuando le apetecía. Yo aparecía todos los días. Pagué los aparatos de ortodoncia. Le enseñé a conducir en el estacionamiento vacío detrás del Soriana. Me senté en las gradas de sus partidos de voleibol con un termo de café mientras el viento me atravesaba la chaqueta. Cuando se graduó de la UANL, lloré más que Laura. No porque sea sentimental, porque no lo soy, no normalmente, sino porque se sintió como la prueba de que todos esos años de intentar ser constante significaron algo. Así que, cuando Mariana me llamaba papá, me lo creía. Ese viernes, el día que llegué a casa temprano con los pasteles, empezó como cualquier otro. Era principios de diciembre, el tipo de frío que hace que el cielo parezca de aluminio. Me había levantado a las 5 de la mañana porque una de las escuelas primarias tenía una caldera que hacía un ruido que no me gustaba. Pasé la mañana en una habitación de hormigón que olía a óxido y cartón mojado, escuchando a la vieja unidad traquetear como si tuviera algo que decir. Para el mediodía, lo teníamos bajo control, un acople desgastado, nada dramático, pero el superintendente tenía una reunión y el director quería asegurarse. Para cuando finalmente me subí a mi camioneta, sentía los hombros como si estuvieran llenos de arena. De camino a casa, pasé por la pequeña panadería de la avenida Madero, la panadería El Molino, la que a Laura le encantaba porque el dueño siempre ponía una dona extra en la caja para Rico. A Laura le gustaban los buñuelos de manzana, y Mariana tenía debilidad por las roscas glaseadas. Se había convertido en una pequeña rutina, mi ofrenda de paz después de una larga semana. Entré, la campanilla sobre la puerta tintineó y el calor me golpeó la cara como una mano. El lugar olía a levadura, canela y vainilla. Por un momento, solo era un tipo cansado comprando dulces para su familia. La mujer detrás del mostrador sonrió. Rico, llegas temprano. La caldera se portó bien, dije,
y ella se rió como si hubiera oído esa frase 100 veces. Conduje a casa con la caja en el asiento a mi lado. Recuerdo haber pensado en cómo Laura pondría los ojos en blanco y diría, nos estás malcriando, y cómo Mariana fingiría que no le importaba, pero siempre daría el primer bocado. Eso es lo que pasa con la traición. No se anuncia. Espera hasta que te sientes generoso. Entré en el camino de entrada a las 3:47 de la tarde. Lo sé porque el reloj de mi camioneta llevaba 5 minutos adelantado desde el verano, y había dejado de confiar en él. Miré mi teléfono por costumbre. 3:47 exactamente. El coche de Laura estaba allí. Eso me sorprendió. Normalmente no llegaba a casa de la clínica dental hasta después de las 5. Llevé la caja de pasteles por el sendero. El aire olía a nieve y a hojas muertas. La luz del porche todavía estaba encendida, aunque era de día. Laura hacía eso a veces cuando estaba en casa, como si no quisiera que la casa se sintiera vacía. Cuando abrí la puerta principal, entré en el silencio. Ni televisión, ni radio, solo el leve zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared que Laura había comprado en una tienda de decoración porque parecía de estilo rústico. Colgué mi abrigo en el gancho junto a la puerta y di un paso hacia la cocina. Fue entonces cuando las oí. La voz de Laura primero, saliendo de la cocina como si se estuviera filtrando a través de los armarios. Si se entera, susurró, lo perdemos todo. No me moví. No respiré. Apreté la mano alrededor de la caja de pasteles hasta que el cartón se dobló un poco. Mariana respondió desde algún lugar cerca de la mesa. No lo hará. Nunca mira. La voz de Laura tembló. Rico no es estúpido. No lo es, dijo Mariana. Solo está ocupado. No quiere pelear. Por eso esto funciona. Se oyó un sonido de raspado, patas de silla sobre el suelo de vinilo. El susurro de un papel. Luego Mariana de nuevo, más bajo, mamá, hiciste lo correcto. No teníamos otra opción. Laura suspiró. Odio mentirle. No es mentir, dijo Mariana, y la facilidad en su tono me revolvió el estómago. Es protegerlo a él, protegernos a nosotras. Me quedé allí como si me hubiera convertido en piedra. La entrada de la cocina estaba justo delante, pero no podía decidirme a entrar. Una parte de mí quería irrumpir y exigir respuestas. Otra parte, la más grande, quería salir de mi propia casa y fingir que nunca había oído mi nombre pronunciado de esa manera. Miré hacia abajo sin querer, y fue entonces cuando lo vi. En el borde de la encimera de la cocina, medio cubierto por un paño de cocina, había una carpeta de manila con una nota adhesiva de color azul brillante pegada encima. La nota tenía mi nombre escrito con la letra de Laura, Rico. No mover. Se me secó la garganta. La voz de Laura continuó. ¿Y si Paco, el de la caja popular, llama? ¿Y si envían algo por correo? Mariana hizo un sonido como si estuviera molesta. No llamarán a casa. Todo está en línea, y ya cambiaste la dirección postal. Cambiar la dirección postal. Mi mente intentó aferrarse a esa frase, pero se me escapó entre los dedos como el humo. Sentí los latidos de mi corazón en los oídos. Podía saborear el azúcar en el aire de la caja de pasteles, y de repente me dio náuseas. Laura volvió a hablar, y había pánico en su voz. Mariana, por favor, dime que estás segura de que este papel está bien. Que la firma está bien, la interrumpió Mariana. Se parece a la suya. Firma 1000 órdenes de trabajo a la semana. ¿Crees que la va a comparar? Firma. Mis rodillas flaquearon. Tragué saliva, y el sonido pareció fuerte dentro de mi propia cabeza. Laura bajó aún más la voz. Si se entera, lo perdemos todo. Y entonces, como un mal eco, Mariana lo repitió con una especie de confianza que me dejó más frío que el invierno de Monterrey que había afuera. No lo hará. Debo contarte algo sobre mí. No soy de los que gritan. No soy un hombre que lanza puñetazos o rompe platos.
He pasado toda mi vida arreglando cosas. Y no se arregla nada golpeando una llave inglesa por ahí. Se arregla manteniendo la calma, averiguando dónde está la fuga, cerrando el agua antes de que todo el lugar se inunde. Así que hice lo único que mi cuerpo me permitió hacer en ese momento. Di un paso atrás. La tabla del suelo bajo mi bota crujió. Ambas voces se detuvieron al instante. El silencio cayó sobre la cocina como una manta. Me quedé helado. Mi corazón martilleaba tan fuerte que pensé que lo oirían. Entonces Laura llamó, tratando de sonar normal. «Rico, ¿eres tú?» No pude responder. Si abría la boca, no estaba seguro de lo que saldría. Un grito, un sollozo, algo feo. Apreté con más fuerza la caja de pasteles. Mis dedos temblaban. Y fue entonces cuando la estúpida caja se resbaló. Golpeó el suelo de madera con un golpe sordo. No fuerte, pero lo suficientemente fuerte. La tapa se abrió de un salto y una rosca glaseada salió rodando, como si intentara escapar. Me quedé mirándola. De verdad, me quedé mirando una dona en mi suelo, como si fuera lo más importante de mi vida. Porque en ese momento, necesitaba algo simple en lo que concentrarme, algo que pudiera arreglar. Me agaché lentamente, mi rodilla quejándose, y recogí la rosca. El glaseado pegajoso se adhirió a mi pulgar. Detrás de mí, se acercaban unos pasos. Las zapatillas de Laura, suaves sobre la madera. No levanté la vista. «Rico», dijo ella suavemente, como si yo fuera un perro asustadizo. «Cariño, llegaste temprano a casa». Volví a poner la dona en la caja. Mis manos estaban torpes. La caja estaba manchada ahora, como toda mi tarde. «Sí», logré decir, mi voz sonando áspera. «Un problema con la caldera». Lo solucioné. Laura se arrodilló a mi lado, ayudando a cerrar la tapa. Olía a pasta de dientes de menta y a detergente de ropa. «Ah», dijo, demasiado alegre. «¡Qué bien!». Todavía no la miré. No podía. Aún no. Por encima de su hombro, vi a Mariana en la entrada de la cocina. Tenía los brazos cruzados, el rostro inexpresivo, pero sus ojos eran agudos, midiendo, calculando. Sonrió, y la sonrisa no le llegaba a los ojos. «Hola, papá», dijo. «Papá». Sentí que algo dentro de mí se movía, no se rompía de golpe, sino que se deslizaba, como un tornillo que se afloja. «Hola», le respondí, y odié lo normal que soné. Laura se levantó, alisándose el suéter. «No tenías que traer pasteles». «Estaban allí», dije. Me aclaré la garganta. «Pensé que os gustarían». Mariana se acercó y metió la mano en la caja como si nada hubiera pasado, como si no acabara de oírla hablar de falsificar mi firma. Agarró un buñuelo de manzana y le dio un mordisco. Dijo, con la boca llena. «Siguen siendo los mejores de la ciudad». La observé masticar, y me di cuenta de algo que hizo que mi estómago se retorciera más fuerte de lo que el frío de afuera jamás podría. Estaban actuando. Y yo era el único que no tenía un guión. Así que asentí una vez, como si estuviera bien, como si les creyera. Luego, cogí la caja de pasteles y la llevé a la cocina, pasando justo por delante de la carpeta de Manila con mi nombre, justo por delante de la nota adhesiva azul que decía, «No mover». Dejé la caja sobre la mesa y me obligué a sonreír. Dentro de mi cabeza, sin embargo, había comenzado a sonar un tipo diferente de voz, tranquila, firme y más fría que el susurro de Laura. «Vale, Rico, encuentra la fuga. Cierra el agua. Luego haz que miren lo que pasa cuando lo haces». No dormí esa noche. No en el sentido en que la gente lo dice cuando da vueltas en la cama. Yací allí, tumbado boca arriba, mirando el ventilador del techo mientras daba una vuelta lenta y cansada tras otra, escuchando la respiración de Laura a mi lado como si viniera de otra casa. Cada pocos minutos, mi mente repetía las mismas palabras una y otra vez: «Si se entera, lo perdemos todo». En algún momento después de la medianoche, me deslicé fuera de la cama sin despertarla. El suelo estaba frío bajo mis pies.
Me quedé en el pasillo un largo momento, escuchando, asegurándome de que tanto Laura como Mariana estuvieran dormidas. Cuando has trabajado en mantenimiento tanto tiempo como yo, aprendes el sonido de un edificio en reposo. La casa estaba silenciosa de esa manera profunda y honesta. Sin pasos, sin voces, solo el tic-tac del termostato al encenderse. Entré en el dormitorio de invitados que usábamos como oficina. La puerta crujió un poco. Hice una mueca y me detuve, con el corazón palpitando, pero nada se movió. Encendí la lámpara del escritorio y cerré la puerta detrás de mí. La luz cayó sobre un desorden que había ignorado durante años, pilas de viejas declaraciones de impuestos, manuales de instrucciones de electrodomésticos que ya no teníamos, tarjetas de cumpleaños que Laura no se atrevía a tirar. En la esquina estaba el archivador, una cosa gris abollada que había comprado en una venta de excedentes del distrito escolar por 400 pesos. Abrí el cajón superior. Las carpetas se deslizaron unas contra otras con un susurro seco. Servicios, seguros, médico, hipoteca. Mis dedos dudaron en esa última. Con calma, me murmuré a mí mismo, como hacía al aflojar un tornillo oxidado. Lento y constante. Saqué la carpeta de la hipoteca y la puse sobre el escritorio. La documentación original estaba allí, tal como debía estar. Mi firma, la firma de Laura, fechas que recordaba. Sentí una pequeña y tonta oleada de alivio. «¿Ves?», intentó decir mi cerebro, «te estás imaginando cosas». Luego abrí el segundo cajón. Allí estaba lo más nuevo. Un sobre grueso de la Caja Popular, bien doblado. Un extracto impreso con un logotipo que reconocí de inmediato, Caja Popular Regiomontana, el mismo lugar donde Laura y yo habíamos tenido nuestras cuentas desde antes de que Mariana obtuviera su permiso de conducir. Mis ojos fueron directamente a las palabras impresas en negrita, préstamo garantizado. Se me oprimió el pecho. Cogí el extracto, mis dedos temblando lo suficiente como para darme cuenta. El número bailó por un segundo antes de asentarse en su lugar. Cantidad, tipo de interés, plazo, y luego la línea que hizo que se me cayera el estómago al suelo. Garantía, residencia principal. Nuestra casa. Mi casa. 30 años de madrugones, horas extras, vacaciones omitidas. El lugar donde yo mismo había reemplazado las tejas para ahorrar unos miles. El lugar donde planeaba envejecer. Pasé la página. Allí estaba, mi nombre, mi firma, o algo que se suponía que lo era. Me eché hacia atrás en la silla y cerré los ojos. Por un largo momento, no pude respirar. Sentí como si alguien me hubiera puesto una mano en el pecho y hubiera decidido ver cuánto podía aguantar. Abrí los ojos de nuevo y estudié la firma como si fuera una pieza rota bajo una linterna. No estaba bien. Parecida, sí. Lo suficientemente parecida para engañar a una mirada rápida, pero no estaba bien. La R se inclinaba demasiado hacia adelante. La cola de la H era demasiado corta. La presión era desigual, pesada en lugares donde mi mano normalmente se levantaba. Era como mirar un tornillo que había sido mal enroscado, lo suficientemente apretado para aguantar un tiempo, pero condenado a desgastarse bajo presión. Yo no firmé esto, susurré. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, inútiles pero necesarias. Seguí buscando. Otro extracto, luego otro. Impresiones de correos electrónicos y una confirmación de cambio de dirección. La dirección del apartamento de Mariana. Comprobé la fecha de ese y sentí que algo se enfriaba en mi pecho. Hacía 3 meses. 3 meses que habían estado haciendo esto a mis espaldas. Miré hacia la puerta, medio esperando que Laura irrumpiera y exigiera saber qué estaba haciendo. Pero la casa permaneció en silencio, indiferente. Pensé en despertarla, sacudirla, obligarla a explicar, pero no lo hice, porque otro pensamiento se había colado, lento y pesado: si les hago saber que lo sé, pierdo el control. Y el control era lo único que impedía que todo el sistema saltara por los aires. Para cuando salió el sol, me ardían los ojos y me palpitaba la cabeza. Puse todo de nuevo exactamente donde lo había encontrado. Las carpetas volvieron al mismo orden.
El cajón se cerró con la misma suave resistencia. Apagué la lámpara y me quedé allí, en la oficina a oscuras, escuchando a la casa despertar. Laura ya estaba en la cocina cuando salí. El café se estaba haciendo, la radio a bajo volumen, sintonizada en la emisora local de AM que hablaba más del tiempo y de los informes agrícolas que de política. Sonrió cuando me vio. Pareces cansado. No dormí muy bien, dije. No era mentira. Mariana salió de la habitación de invitados un minuto después, con el pelo recogido, el teléfono en la mano. Me dio un abrazo rápido como siempre hacía. Buenos días, papá. Buenos días, dije, y mi voz no se quebró. Eso se sintió como una victoria. Comí mi tostada. Bebí mi café. Los escuché hablar de nada, el tráfico en la Avenida Constitución, un paciente en la consulta de Laura que no paraba de quejarse, una entrevista de trabajo que Mariana tenía programada pronto. Cada palabra parecía pesar una tonelada. Después del desayuno, Laura cogió su bolso. Puede que llegue tarde esta noche, dijo. Inventario en la oficina. De acuerdo, respondí. Mariana saludó con la mano. Tengo que hacer recados. Salieron juntas, riéndose de algo que no entendí. La puerta principal se cerró. Me quedé allí, solo en la cocina, mirando el mostrador donde había estado la carpeta de Manila el día anterior. Ya no estaba. Exhalé lentamente. Muy bien, le dije a la habitación vacía. Veamos qué tan grave es esto realmente. Esa tarde, en lugar de volver a la oficina de mantenimiento, conduje hasta la Caja Popular. La Caja Popular Regiomontana se encontraba en un edificio bajo de ladrillo cerca de un centro comercial, como siempre. Había entrado allí 100 veces sin pensarlo 2 veces. Esta vez, mis palmas estaban resbaladizas sobre el volante. Dentro, olía a limpiador de alfombras y a tóner de impresora. Una televisión de pantalla plana en la esquina mostraba noticias sin sonido. No fui al mostrador. Me senté en la zona de espera con un folleto sobre cuentas de jubilación y observé a la gente ir y venir. Una pareja joven abriendo su primera cuenta corriente. Una mujer mayor cobrando un cheque. La vida ordinaria, siguiendo su curso como si nada estuviera mal. Finalmente, reconocí a un hombre que salía de una oficina al final del pasillo. Francisco Duarte. Era mayor que yo, de unos 60 y pocos años, con el pelo gris ralo y un andar que sugería que sus rodillas se quejaban tanto como las mías. Nos conocíamos desde hacía años, no bien, pero lo suficiente. Su hijo había ido a una de las escuelas que yo gestionaba, y nos habíamos cruzado en el Club de Leones más de una vez. Me levanté. Paco, llamé en voz baja. Levantó la vista, entrecerró los ojos y luego sonrió. Rico Hernández, hace tiempo que no te veía. ¿Tienes un minuto? Pregunté. Estudió mi rostro medio segundo más de lo educado. Sí, dijo lentamente. Creo que sí. Me hizo pasar a su oficina y cerró la puerta. ¿Qué pasa? Preguntó, reclinándose en su silla. Respiré hondo. No le solté todo de golpe. Simplemente deslicé el extracto del préstamo sobre el escritorio. Los ojos de Paco se posaron en él. Su sonrisa desapareció. Lo leyó una vez, y luego otra. ¿Firmaste esto? Preguntó. No, dije. Asintió como si esperara esa respuesta. Eso pensaba. Eso me asustó más que cualquier otra cosa. Se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Menos de un día, dije. ¿Es muy grave? Paco suspiró. Depende de lo que hagas a continuación. Golpeó el papel. Esto no es ninguna tontería, Rico. Pero tampoco es el fin. Todavía no. Sentí que mis hombros se relajaban un poco. Ellas dijeron, me interrumpí. Las oí por casualidad. Mi esposa y mi hijastra. Creen que si me entero, lo perdemos todo. Paco negó con la cabeza. La gente dice muchas cosas cuando está asustada.
Me miró a los ojos. No lo pierdes todo por enterarte. Lo pierdes todo por no hacer nada. Me quedé sentado allí, con las manos entrelazadas, y sentí que algo volvía a cambiar dentro de mí. No se rompió. Se asentó. Salí de la caja popular una hora más tarde con la cabeza llena de términos que nunca había querido aprender y una comprensión clara. Esto no era una fuga que ignoras y esperas que se detenga por sí sola. Esto era una ruptura. Y si no la atajaba de la manera correcta, iba a inundar todo lo que me quedaba. Paco no intentó asustarme. Eso vino después, por sí solo. Lo que hizo esa tarde fue peor de una manera más silenciosa. Me explicó las cosas con calma, como un hombre que te muestra una viga agrietada y confía en que entiendas lo que significa. Se reclinó en su silla, con las manos cruzadas sobre el estómago. Lo primero que necesitas saber, Rico, es que esto no es solo sobre una firma. Es sobre la divulgación. ¿Divulgación? Repetí. Asintió. Cuando usas una residencia principal como garantía, todas las partes con propiedad deben estar plenamente informadas. No solo firmar, informadas. Si eso no sucedió, si se ocultó información material, hay un problema. Uno grande. Me quedé mirando el papel en su escritorio. Entonces, ¿qué hago? Paco no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia el estacionamiento donde una pareja discutía en voz baja junto a una minivan. Antes de responder a eso, dijo, déjame decirte algo. Se volvió hacia mí, su expresión más suave ahora. No eres el primer hombre que se sienta en esa silla con esa cara. Levanté la vista. ¿Tú? Paco resopló una vez, sin humor. Sí, yo. Se sentó de nuevo lentamente. Hace 20 años, mi exesposa sacó una línea de crédito usando nuestra casa. Dijo que era para renovaciones, cocina, baño, todo eso. Resultó que era para mantener a flote el negocio de su hermano. No lo supe hasta que llegó un aviso por correo con mi nombre. Se me oprimió el pecho. ¿Qué pasó? Me quedé paralizado, dijo. Igual que tú. Pensé que si no me movía, tal vez no empeoraría. Y empeoró, dijo claramente. Esperé. Confié. Y para cuando actué, el daño ya estaba hecho. Se inclinó hacia adelante. Te digo esto para que no cometas mi error. La habitación pareció más pequeña de repente. Paco golpeó el escritorio. Aquí está la buena noticia. Has pillado esto a tiempo, y aún no te has enfrentado a ellas. Casi lo hago, admití. Lo sé, dijo. La mayoría de los hombres lo habrían hecho. Ahí es donde las cosas se tuercen. Metió la mano en un cajón y sacó un bloc de notas legal amarillo, deslizándolo hacia mí. Apunta esto. Cogí el bolígrafo con dedos que todavía no sentía del todo firmes. Paso 1, dijo Paco. No reveles tus cartas. Ni a tu esposa, ni a tu hijastra, a nadie. Escribí. Paso 2, continuó. Edúcate. No confíes en mí. No confíes solo en un abogado. Necesitas entender lo que está pasando para que no te mangoneen. Levanté la vista. ¿Cómo? Biblioteca, dijo. Biblioteca pública. Tienen guías de finanzas para el consumidor, cosas en lenguaje sencillo. Busca sobre préstamos garantizados, divulgación conyugal, firmas falsificadas o no autorizadas. Toma notas. Asentí lentamente. Paso 3, dijo, documenta todo. Copias, fechas, capturas de pantalla. Si existe, guardas un registro. ¿Y luego? Pregunté. Paco exhaló. Luego hablamos de la caja popular. Revisión interna, queja formal, tal vez un abogado, pero solo cuando estés listo. Me recosté en mi silla, el bloc pesado sobre mi rodilla. ¿Y ellas? Los ojos de Paco se alzaron.
Esa es la parte más difícil. Dudó. Vas a tener que vivir como si no pasara nada durante un tiempo. Tragué saliva. No sé si puedo hacer eso. Puedes, dijo suavemente, porque la alternativa es peor. Salí de su oficina sintiéndome como si me hubieran entregado un mapa a través de un campo de minas. Útil, pero aterrador. Esa noche, no fui a casa directamente. Pasé por el Club de Leones en la avenida Aztlán, el que tiene la bandera descolorida al frente y el estacionamiento que siempre olía ligeramente a cigarrillos y aceite viejo. Casi me detengo por costumbre, pero seguí conduciendo. En lugar de eso, fui a la Biblioteca Central del Estado en el centro. Estaba más tranquila de lo que esperaba, cálida, segura de una manera que mi casa ya no se sentía. Me senté en una larga mesa de madera bajo una lámpara de pantalla verde y comencé a sacar libros de la estantería. Finanzas del consumidor, capital inmobiliario, derechos del prestatario. No estaba leyendo como un abogado. Estaba leyendo como un hombre de mantenimiento, buscando patrones, puntos débiles, lugares donde las cosas fallaban. Para cuando el bibliotecario anunció que iban a cerrar, mi cuaderno estaba medio lleno. Aprendí sobre la tergiversación material, sobre el deber de divulgación, sobre cómo una firma podía considerarse inválida si se obtenía bajo falsas apariencias. También aprendí algo más. No estaba loco. Durante la semana siguiente, me acomodé en una rutina que nunca quise. Durante el día, iba a trabajar como siempre. Arreglaba calderas. Reemplazaba válvulas. Firmaba órdenes de trabajo, reales, con mi firma real. Observaba mi propia mano con cuidado, como haces cuando te das cuenta de que alguien la ha estado copiando. Por la noche, interpretaba mi papel. Laura hacía la cena. Veíamos las noticias. Se quejaba de que le dolían los pies. Yo asentía en los momentos adecuados. Mariana iba y venía. Hablaba de posibles trabajos que nunca se materializaban. Me preguntaba si ya había mirado su currículum. Pronto, le decía. Por dentro, algo frío se asentaba en su lugar. El domingo por la noche, nos sentamos a cenar juntos. Pastel de carne, puré de patatas, judías verdes de lata. Laura encendió una vela como si fuera una ocasión especial. Mariana se rió de algo que había visto en internet. Mastiqué, tragué y dije casualmente, el Soriana estaba a rebosar hoy. Todo el mundo debe estar preparándose para las fiestas. Laura sonrió. Tengo que comprar ingredientes para hornear. Mariana asintió. Yo también. La miré y pensé, falsificaste mi nombre y estás hablando de harina. Pero lo que dije fue, han movido el pasillo del azúcar. Tardé 10 minutos en encontrarlo. Laura se rió. Normal. Me disculpé después de la cena y fui al sótano a revisar una fuga. Allí abajo, rodeado de paredes de hormigón y tuberías expuestas, me sentí más en casa que en semanas. Saqué la carpeta que había copiado y me senté en el último escalón, releyéndola. Había miedo, sí, y rabia. Pero ahora también había algo más. Claridad. No estaba lidiando con monstruos. Estaba lidiando con personas que se habían convencido a sí mismas de que cruzar una línea las salvaría. Estaban equivocadas. Y por primera vez desde esa tarde en la cocina, sentí que algo parecido al equilibrio regresaba. Sabía lo que tenía que hacer. Solo tenía que hacerlo sin pestañear. La primera grieta apareció un miércoles por la noche. El tipo de día de semana tranquilo en el que no se supone que ocurra nada dramático. Llegué a casa poco después de las 6. Había empezado a nevar en copos finos y perezosos, del tipo que no parece peligroso hasta que lo ha cubierto todo. Laura ya estaba en casa, de pie junto a la estufa, removiendo algo que olía a salsa de tomate y ajo. Llegas tarde, dijo sin darse la vuelta. La inspección de la caldera se alargó, respondí. Bastante cierto, siempre lo hacía cuando necesitaba una excusa. Asintió, pero algo en su postura se sentía rígido. La cuchara de madera raspó el fondo de la olla un poco más fuerte de lo habitual. Mariana aún no estaba allí.
Comimos en relativo silencio. La radio murmuraba de fondo, noticias locales, una actualización del tráfico, un recordatorio sobre una próxima campaña de donación de sangre en una iglesia del lado sur. La vida normal intentando seguir adelante. A mitad de la cena, Laura dejó el tenedor. Bueno, dijo, con demasiada naturalidad, has estado distraído últimamente. La miré. Ah, sí. Me miró a los ojos y me sostuvo la mirada. Has estado callado. Estás más tiempo con el teléfono. Y fuiste a la caja popular la semana pasada. Ahí estaba. Sentí que mi pulso se aceleraba, pero mi rostro permaneció impasible. Años de tratar con administradores escolares me habían enseñado a hacer eso. Tenía algunas preguntas sobre la jubilación, dije. No me estoy haciendo más joven. Qué curioso, dijo, forzando una sonrisa. Porque Paco llamó aquí ayer. Se me oprimió el pecho. ¿Paco? Asintió. Preguntó por ti. Dijo que era por un papeleo. Tomé un sorbo lento de agua, ganando un segundo. Sí, dije con calma. Le pregunté algo. No pensé que fuera gran cosa. Laura me estudió como si estuviera tratando de leer un medidor que no entendía del todo. Bueno, dijo, volviendo a coger el tenedor, deberías decirme cuando pasan cosas así. Asentí. Tienes razón. Se relajó un poco, pero el daño estaba hecho. El sistema había empezado a traquetear. Más tarde esa noche, después de que Mariana llegara a casa y desapareciera en su habitación, Laura me siguió al salón. Yo fingía ver la televisión, alguna reposición que no me importaba. Rico, dijo suavemente, sentándose a mi lado. ¿Está todo bien? Silencié la televisión. ¿A qué te refieres? Dudó. Simplemente te siento distante, como si estuvieras en otro lugar. Por un momento, casi se lo cuento todo. La carpeta, la firma, las noches en la biblioteca, la planificación silenciosa. Pero entonces dijo algo que cerró esa puerta. Sabes, añadió, entrecerrando los ojos un poco, a veces los hombres se vuelven distantes cuando hay otra persona. La palabra quedó suspendida entre nosotros. ¿Otra persona? La miré, atónito. De todas las cosas de las que podría haberme acusado, esa era la que nunca había esperado. ¿Hablas en serio? Pregunté. Se encogió de hombros, tratando de parecer casual, pero pude ver el cálculo detrás de ello. Solo digo qué pasa. En ese momento, algo dentro de mí se quedó muy quieto. Esto ya no era solo miedo. Esto era desvío. Luz de gas, si querías usar la palabra de moda, girando la luz para que las sombras me apuntaran a mí en lugar de a ellas. No, dije en voz baja. No hay nadie más. Me observó de cerca, como si esperara que me rompiera. Cuando no lo hice, se levantó. De acuerdo, dijo. Solo quería asegurarme. Se fue a la cama sin decir una palabra más. Me quedé sentado allí mucho después de que los créditos de la televisión terminaran. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolía. Al día siguiente, Mariana me llamó mientras estaba en el trabajo. Estaba en la sala de máquinas de una escuela secundaria, con el zumbido de la maquinaria a mi alrededor. Hola, papá, dijo. Su voz era tensa. Mamá dice que has estado haciendo preguntas. Solo planificando el futuro, dije. Hubo una pausa en la línea. No estarás haciendo nada, ¿verdad? Preguntó. Me apoyé contra una pared de hormigón, el frío penetrando a través de mi chaqueta. ¿Hacer qué? Ya sabes, dijo rápidamente. Algo que pueda complicar las cosas. Complicar las cosas. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿Por qué haría yo eso? Otra pausa, luego más suave, casi suplicante. Porque si esto explota, Rico, lo pierdo todo. Ahí estaba de nuevo. La misma frase. Cerré los ojos. Mariana, dije lentamente.
¿Sabías que mi nombre estaba en esos papeles? Inhaló bruscamente. Papá, ¿lo sabías? Repetí. Silencio. Ese silencio me lo dijo todo. Por favor, dijo finalmente, con la voz quebrada. Me equivoqué. Intentaba arreglarlo. Si te metes ahora, todo se desmorona. La imaginé a los 5 años, sentada sobre mis hombros en el desfile del Día de la Independencia, ondeando una pequeña bandera. Imaginé la noche que la ayudé a mudarse a su residencia universitaria, subiendo cajas por 3 tramos de escaleras. Me ardía la garganta. No puedo arreglar esto por ti, dije. No de esta manera. Su voz se endureció. ¿Así que eliges esto por encima de mí? Tragué saliva. Elijo no desaparecer. Colgó sin decir una palabra más. Esa noche, solo en el sótano, me senté en los fríos escalones con una pila de documentos copiados en mi regazo. El hormigón olía a humedad. Una tubería goteaba en algún lugar detrás de la pared, lento, constante, imposible de ignorar una vez que te dabas cuenta. Pensé en todas las veces que me dije a mí mismo que era más fácil mantener la paz. Todas las veces que había parcheado algo en lugar de reemplazarlo. Esto no era un trabajo de parcheo. Llamé al abogado que Paco me había recomendado, dejé un mensaje, puse en marcha el siguiente paso. Mientras subía las escaleras, miré la foto familiar colgada en la pared. Laura, Mariana, y yo, todos sonriendo frente a la casa que casi habíamos perdido. Casi me detengo, le susurré al sótano vacío, pero esta vez no. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana de un jueves. Llegué a la Caja Popular Regiomontana a las 9:42 y me senté en mi camioneta con el motor apagado, viendo cómo mi aliento empañaba el parabrisas. La nieve de la noche anterior había sido apilada en montones grises a lo largo del bordillo. El edificio se veía igual que siempre, ladrillo bajo, señalización azul. Nada dramático. Eso parecía correcto, porque los momentos más importantes de la vida rara vez vienen con sirenas de advertencia. Vienen en silencio, como una tormenta que no oyes hasta que el techo empieza a crujir. Llevaba una carpeta delgada bajo el brazo cuando entré. Contenía copias, limpias, organizadas, con pestañas. Paco me había ayudado a prepararla, pero cada página había pasado por mis manos al menos 2 veces. Las conocía como conocía los viejos esquemas de las calderas. Podía decirte dónde estaban los puntos débiles sin mirar. Laura y Mariana ya estaban allí. Se sentaron una al lado de la otra en la pequeña sala de conferencias con paredes de cristal, Laura agarrando su bolso en su regazo, Mariana golpeando un tacón contra la pata de la silla. Cuando me vieron, ambas se pusieron rígidas. Laura se levantó primero. Rico, dijo, forzando una sonrisa. No sabía que venías. Pedí estar aquí, respondí. Los ojos de Mariana se dirigieron a la carpeta, su mandíbula se tensó. Un hombre con un traje gris entró un momento después, seguido de una mujer con una tableta. El hombre se presentó como Marco Elizondo, director de la sucursal. La mujer era del Departamento de Cumplimiento Normativo. Se dieron la mano, educados, profesionales. Gracias a todos por venir, dijo Marco. Estamos aquí para revisar un préstamo garantizado y abordar algunas inquietudes que se han planteado. ¿Inquietudes? Laura me miró bruscamente. ¿Qué inquietudes? No respondí. Tomé mi asiento y coloqué la carpeta sobre la mesa, deslizándola hacia adelante 1 centímetro. Marco se dio cuenta. Sus ojos se detuvieron en ella. Comenzaremos confirmando los detalles del préstamo, dijo, mostrando información en su pantalla. Este préstamo fue emitido hace 4 meses, garantizado por la Residencia Hernández. Firmas archivadas de ambos propietarios. Laura asintió rápidamente. Sí, es correcto. Mariana no dijo nada. Marco se volvió hacia mí. Señor Hernández, ¿reconoce este préstamo? Junté las manos frente a mí. Mis palmas estaban húmedas, pero mi voz salió firme. No, dije, no lo reconozco. La habitación se quedó muy quieta.
Laura se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos. Rico, nunca autoricé este préstamo, continué. No se me informó de su propósito, y la firma que se me atribuye no es mía. El tacón de Mariana dejó de golpear. La oficial de cumplimiento levantó ligeramente las cejas. Señor Hernández, ¿está usted alegando falsificación? Estoy alegando tergiversación, dije. E incumplimiento del deber de información. Marco se aclaró la garganta. Esa es una acusación grave. También lo es usar la casa de un hombre como garantía sin su conocimiento, respondí. El rostro de Laura se había puesto pálido. Rico, por favor, susurró. Podemos hablar de esto en casa. La miré, y la miré de verdad. Estamos hablando de ello, dije. Aquí, donde corresponde. Abrí mi carpeta y saqué el primer documento. Esta es mi firma, dije, señalando un formulario de autorización de trabajo de mi empleo. Y esta es la firma en el préstamo. Los puse uno al lado del otro. No hace falta ser un experto en caligrafía para ver que no coinciden, dije. Presión diferente, trazo diferente. Es como una junta que casi encaja, pero no del todo. La oficial de cumplimiento se inclinó hacia adelante, estudiando las páginas. Mariana finalmente habló. Papá, te dije que levanté la mano, no con enfado, solo lo suficiente para detenerla. Déjame terminar, dije. Deslicé otro documento hacia adelante. Esto demuestra que la dirección postal se cambió a un apartamento en el que no resido. No se me notificó. Esta confirmación por correo electrónico se envió a una cuenta que no controlo. A Laura se le cortó la respiración. Solo hice eso porque no querías que lo viera, dije con calma. Las palabras cayeron con más peso que cualquier grito. Marco se frotó la barbilla. Señora Hernández, le dijo a Laura. ¿Sabía usted que su marido no había revisado estos documentos? Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. Pensé que confiaba en mí. ¿Y le informó de los riesgos asociados con el préstamo? Preguntó la oficial de cumplimiento. Laura no respondió. Mariana se movió en su silla. Mamá no lo entendía todo, dijo rápidamente. Yo me encargué del papeleo. Yo se lo expliqué. La cabeza de la oficial de cumplimiento se giró bruscamente hacia ella. ¿Usted se encargó del papeleo? Mariana se quedó helada. Sí, dijo después de un momento. Quiero decir, me pidió que la ayudara. ¿Sabía usted que la firma no era suya? Preguntó la oficial de cumplimiento. La pregunta quedó suspendida en el aire como una llave inglesa caída. Mariana miró a Laura, luego a mí. Sabía que podría no ser exacta, dijo en voz baja. Pero necesitábamos el préstamo. El negocio estaba fracasando, si no actuábamos rápido. Así que lo sabías, dije. Sus hombros se hundieron. Laura se cubrió la boca con la mano. Mariana, susurró. Dije que estaría bien, espetó Mariana. Dije que él nunca se enteraría. Ahí estaba, al descubierto. Sin susurros, sin rincones de cocina. La oficial de cumplimiento tomó algunas notas en su tableta. Gracias, dijo fríamente. Eso responde a varias preguntas. Marco exhaló lentamente. Dado lo que se ha revelado, este préstamo será congelado inmediatamente pendiente de investigación. Puede que se requieran acciones adicionales. Laura empezó a llorar entonces, no fuerte, solo un sonido silencioso y roto. Mariana miraba al frente, con el rostro tenso. No sentí ningún triunfo, ninguna emoción, solo una profunda y firme sensación de que algo se estaba corrigiendo. No estoy aquí para castigar a nadie, dije. Estoy aquí para detener el daño. Cerré la carpeta. Puedo perdonar, añadí, mirando a los ojos de Mariana. Pero la justicia debe ser aplicada. Nadie discutió. La reunión terminó poco después. Se recogieron papeles. Se hicieron declaraciones.
Laura no me tocó cuando salimos. Mariana se adelantó, con los hombros encogidos. Me quedé un momento, y luego la seguí. Afuera, el aire era cortante y limpio. El cielo era de un azul pálido, como si lo hubieran frotado. Me quedé en la acera y dejé que el frío me mordiera la cara. Por primera vez en meses, supe exactamente dónde estaba parado. No volví a casa con ellas. Laura preguntó si podíamos hablar allí mismo, en el estacionamiento, su voz delgada y temblorosa. Pero le dije que necesitaba tiempo. Y por una vez, no me justifiqué. No lo suavicé. Simplemente lo dije claramente, como un hombre que llama para una orden de trabajo. Necesito espacio, dije. Hablaremos más tarde. Mariana no dijo ni una palabra. Mantuvo los ojos en su teléfono como si algo urgente estuviera sucediendo en esa pantalla que requiriera toda su atención. Ahora reconocía esa mirada. No era distracción. Era evasión. Me subí a mi camioneta y conduje. No lejos, solo lo suficiente para respirar. Terminé en el Parque Fundidora, el grande cerca del río. La nieve lo amortiguaba todo. Unos pocos patos estaban parados, pareciendo ofendidos por el tiempo. Me senté en un banco, con las manos metidas en los bolsillos de mi abrigo, y dejé que la tranquilidad se asentara. Por primera vez desde esa tarde en mi cocina, no sentí el pecho oprimido. La Caja Popular congeló el préstamo ese mismo día. Siguió una investigación formal, declaraciones, papeleo, abogados hablando en tonos cuidadosos. No fue rápido. No fue limpio, pero fue justo. Laura se mudó con su hermana por un tiempo. Mariana dejó de pasar por completo. La casa se sentía enorme sin ellas. Al principio, el silencio me asustaba. Había pasado la mayor parte de mi vida llenando el silencio con responsabilidad, con arreglar cosas, proveer, suavizar los bordes. Ahora, no había nada que arreglar más que a mí mismo. Así que empecé por lo pequeño. Empaqueté la habitación de invitados, la que se había convertido en un cementerio de papeles. Doné cajas de trastos viejos a un bazar de caridad. Trituré documentos que ya no necesitaba. Cada bolsa que sacaba se sentía como un peso menos sobre mi espalda. Un mes después, puse la casa en venta. La gente se sorprendió por eso. Paco me preguntó si estaba seguro. Laura lloró cuando se enteró. Mariana me acusó de borrar a la familia. Pero aquí está la verdad que a nadie le gusta oír a veces: la única manera de salvarte es alejarte de lo que casi te destruyó. Compré un pequeño apartamento de un dormitorio no lejos del trabajo. Nada lujoso, líneas limpias, tuberías nuevas. Todo funcionaba como debía. La primera noche allí, dormí de un tirón hasta la mañana. En mi segundo fin de semana, noté que el grifo de la cocina tenía una fuga lenta. Solo una gota cada pocos segundos. Mi antiguo yo lo habría ignorado durante semanas. Esta vez, lo arreglé de inmediato. Cerré el agua, reemplacé la arandela, apreté todo hasta que encajó como debía. Cuando volví a abrir la llave, la fuga había desaparecido. Me quedé allí más tiempo del necesario, escuchando el silencio. Unas semanas después, me encontré con Paco de nuevo, esta vez en el salón comunitario después de una kermés con desayuno para recaudar fondos. Nos sentamos con platos de papel y café malo. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Sí, mejor que bien. Sonrió. Eso es bueno. Pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que no. No me quedé con la casa, dije, pero me quedé con mi nombre. Paco levantó su vaso. Eso vale más. Laura y yo hablamos ahora, con cuidado. Con honestidad. Lo que suceda después, todavía no lo sé. Pero por primera vez en mucho tiempo, lo que venga se construirá sobre la verdad. Y Mariana, todavía espero que encuentre su camino. Espero que aprenda que los atajos siempre cuestan más al final. En cuanto a mí, me despierto cada mañana sabiendo que el sistema en el que vivo es estable de nuevo.
Sin fugas ocultas, sin piezas falsificadas, sin susurros a mis espaldas. Si esta historia te resulta familiar, si alguna vez te has quedado callado para mantener la paz o has ignorado una señal de advertencia porque era más fácil, quiero que recuerdes